Bueno, como hemos dicho muchas veces, la misericordia de Dios entonces es un atributo de Dios. Los atributos de Dios es la esencia de lo que Dios es. Y ningún atributo de Dios tiene principio ni tiene fin. Ningún atributo de Dios se va desgastando, ningún atributo de Dios va menguando, ni cosa por el estilo. Los atributos de Dios todos son desde la eternidad hasta la eternidad. Por eso, hermanos, el tema y el estudio de los atributos de Dios es muy importante para nosotros como hijos de Dios, para que nosotros entendamos, por decirlo de alguna manera, la clase de Dios que tenemos. Aleluya, gloria al Señor. Qué maravilloso Dios tiene usted y tengo yo. Dios en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento nos habla de la misericordia, de su misericordia. En el Éxodo se halla una declaración muy linda, muy maravillosa, muy conmovedora de este atributo de Dios que es la misericordia. ¿Ves lo que dice el Éxodo capítulo 34, versos 4 al 7? Y Moisés se levantó de mañana y subió al monte Sinaí. Y Jehová descendió en una nube y estuvo con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, 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 fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Oiga, hermano, esta es misericordia, esta es la esencia de la misericordia de Dios, hermano. Nosotros no entendemos la misericordia de Dios como deberíamos de entenderla. No vivimos con la misericordia de Dios como deberíamos de vivirla. A veces, hermano, estamos viviendo de un panorama muy diferente a lo que es la misericordia del Señor. La misericordia de Dios, hermano, es maravillosa y hay que disfrutarla todos los días, porque nuevas son cada mañana sus misericordias. Amén. Gloria al Señor. Ahorita les voy a mencionar algo muy importante para que usted entienda más claramente qué es o qué significa la palabra misericordia. La misericordia no es algo que Dios tiene, sino algo que Dios es. Dios no tiene misericordia, Dios es misericordia. Dios no tiene amor, Dios es amor. Dios no tiene bondad, Él es bondad. Él no tiene justicia, Él es la justicia. Y así podríamos mencionar infinidades de atributos de Dios. Y eso, hermanos, debemos de analizarlo y entenderlo. Una persona que entiende, que comprende los atributos de Dios, es una persona, hermano, que tiene una vida muy diferente. Y yo pudiera usar un término. Hay cristianos plurales y hay cristianos singulares. ¿Verdad que sí? Un cristiano plural es un cristiano que vive como todo el mundo vive, como el mundo vive, pero un cristiano singular es un cristiano que vive de acuerdo a la palabra de Dios, que no se sale de la palabra de Dios. En las buenas, en las malas y en las peores siempre vive de acuerdo a la palabra de Dios y conoce los atributos de Dios y disfruta de los beneficios de los atributos de Dios. Qué lindo es disfrutar de la misericordia de Dios, hermano, y disfrutarla todos los días. Amén. Por eso, hermano, Dios no tiene misericordia, Dios es misericordia. Si la misericordia fuera algo que Dios tuviera, probablemente podría perderla temporalmente o agotársele la misericordia, pero no es así, hermano. Y eso debería llenarnos a nosotros de mucho gozo. Dios no amanece, Dios dice: no, hoy no voy a tener misericordia. No, hoy no. Hoy amanecí, ¿verdad? Con la chispa adelantada, y hoy no voy a tener misericordia.
No, hoy no, hoy no. Hoy a Yadira no la voy a llamar mucho, no. Voy a llamar más a Anita. No. No, es que Ronita no me cae muy bien hoy. Yo voy a llamar más a otros. No, la misericordia de Dios no es así, hermano. Nosotros sí somos así. Pero Dios no es así porque la misericordia de Dios, hermano, es grande, es maravillosa. La misericordia de Dios, hermano, no tuvo origen. No, como decía al principio, no tuvo principio, no tiene principio ni tiene fin, porque Dios es infinito. Dios no tiene principio ni tiene fin. Así es la misericordia de Dios, porque Dios es misericordia. La misericordia de Dios siempre existió, pues la misericordia de Dios es lo que Dios es, y Dios es eterno, y Dios es infinito, y si Dios es eterno e infinito, y siempre existió, pues la misericordia de Dios es igual, hermano. Gloria al Señor. Ahora, definamos el término. Me gusta mucho siempre cuando hablamos de un término, definirlo. Y ponga atención, si usted es de las personas que les gusta anotar, ponga atención a esto. La palabra misericordia ¿cómo lo digo? Primero viene del latín y podemos dividirla en tres partes. La palabra misericordia. Número 1, miser. Nos habla de miseria, de miserable, de desdichado, de necesitado. Eso es lo que quiere decir la palabra miser. A veces nosotros no lo entendemos. Nosotros hablamos mucho de un término, lo repetimos mucho y lo hablamos mucho, pero no entendemos exactamente qué es lo que quiere decir. Y la otra palabra es cordis o cardio, podría decirse también, que habla del corazón, miser, necesitado, desgraciado, miserable, angustiado, y cordis o cardio, corazón. Y la otra palabra es, hermano, ia, y esa palabra ia es el estado de ánimo o condición de alguien. Bueno, la condición nuestra era de desdichados, era de miserables, era de necesitados. Pero un día, aleluya, Dios nos miró, como dice la Biblia, con ojos de misericordia. Oh, misericordia. Amó la miseria con todo su corazón, con todo su amor. Amó lo miserable, amó lo necesitado, amó lo angustiado, amó lo que no valía absolutamente nada, ni nadie daba nada por nosotros. Y Él nos amó. Wow, hermano. En la condición en la cual estábamos nosotros, éramos miserables. Yo era un miserable, pero Dios amó la miseria. Eso quiere decir misericordia, que Dios amó la miseria. Oiga, ¿no se siente usted bendecido, contento, feliz y dichoso, bienaventurado de saber que Dios tuvo misericordia de usted? De saber que Dios tuvo misericordia de mí, de saber que si no es por su misericordia yo no estuviera aquí. Que si no es por la misericordia de Dios, quizás, hermano, ya no estuviera contando el cuento. Que si no es por la misericordia, hermano, no estuviéramos en este lugar adorando, alabando al Señor, disfrutando de la bendición que Él nos da todos los días. ¡Qué lindo! Podemos decir que misericordia significa sentir en el corazón necesidad de otra persona. Dios nos hizo con un propósito. Dios no nos hizo para que fuéramos desdichados. Dios no nos hizo para que fuéramos derrotados. Dios no nos hizo para que fuéramos miserables. Dios nos hizo para que nosotros fuéramos bendecidos. Dios nos hizo para que nosotros disfrutáramos de su presencia. Dios nos hizo para que nosotros viviéramos bienaventurados, felices, contentos, dichosos, gozosos. Amén. Libres. Amén. Oh, gloria a Dios, hermano. No entendemos la misericordia de Dios. No la entendemos por nuestra forma de vivir. Nuestra forma de vivir dice que no hemos entendido la misericordia de Dios.
Cuando usted entiende la misericordia de Dios, cuando usted experimenta y disfruta de la misericordia de Dios, hermano, su vida tiene que ser diferente 100% integralmente. Usted no puede ahí, hermano, revolcarse en el charco de la desesperación, en el chiquero de los chanchos, hermano. Usted tiene que disfrutar la vida. Hay gente que, hermano, aún están en la iglesia y vuelven al chiquero, vuelven al vómito, vuelven, perdonen el término, a la cochinada en la cual antes vivía. Pero no, hermano. La misericordia de Dios es grande y la misericordia de Dios nos capacita para disfrutar cada día de esa misericordia, de ese amor, de esa bondad. Se trata de la compasión por la necesidad de otro. Eso es misericordia. Dios tuvo compasión de nosotros. Dios se compadeció de nosotros. Sin embargo, la misericordia no se queda en un sentimiento. La misericordia lleva a la acción. Dios tuvo misericordia, nos vio con ojos de misericordia, pero no se quedó, como... Yo no sé cuántos de ustedes han visto en la televisión o en los periódicos, bueno, antes los periódicos, o en la televisión cuando vienen las noticias de lo que está sucediendo en tal lugar, lo que sucedió en otro lugar, de la gente que perdió muchas cosas, y quizás usted dice, wow, usted se compadece, usted, ay, pobrecitos, pero no hace nada. ¿Cuántas veces vemos la necesidad de otros y no hacemos nada? Dios no. Dios vio la condición nuestra. Dios tuvo compasión de nosotros. No solo se compadeció, tuvo compasión y vino a la acción. Y ahí mostró su misericordia. En la cruz del Calvario mostró su misericordia. Amén. Amén. Ha habido mucha enseñanza. Que Dios en el Antiguo Testamento era un Dios severo, un Dios bélico, y que en el Nuevo Testamento ya es un Dios misericordioso, y como que si fueran dos dioses, o verlo de dos puntos diferentes. Pero hermano, aparece más la palabra misericordia en el Antiguo Testamento que en el Nuevo Testamento, aunque usted no lo crea. Vuelvo a repetirlo, la palabra misericordia aparece más en el Antiguo Testamento que en el Nuevo Testamento. A lo menos como unas 4 veces más. Dios es el mismo ayer y de siempre. Dios siempre ha tenido misericordia. Es un error pensar esto, hermano, que Dios en el Antiguo Testamento era un Dios severo, bélico, y que en el Antiguo Testamento no. Dios siempre ha sido misericordia. Él no cambió. Él es el mismo. Y al ser el mismo y no cambiar, debe ser necesariamente el mismo en el Antiguo Testamento que en el Nuevo. Es el mismo Dios. Dios de misericordia. Padre de misericordia. Él es inmutable. Y como es perfecto, no se le puede añadir nada. Usted no le puede añadir nada a Dios. No le puede quitar nada. La misericordia de Dios es tan grande en el Antiguo Testamento como lo fue en el Nuevo. Otro punto importante es la bondad. Ojo a esto. A mí me tocó hablar de la bondad. Hermano, la bondad es la fuente de la misericordia de Dios. Vuelvo a repetirlo, parece que no me escucharon. La bondad es la fuente de la misericordia de Dios. Dios es un Dios bondadoso. Y por su bondad y por su amor derramó su misericordia sobre nosotros. La infinita bondad de Dios es una enseñanza a lo largo de toda la palabra, de toda la escritura, de toda la Biblia. La bondad es esto de Dios que deseó la felicidad de sus criaturas y esa irresistible urgencia de Dios por otorgar bienaventuranza. Bienaventurados somos todos aquellos que hemos reconocido la misericordia de Dios y la disfrutamos y la vivimos. La bondad de Dios se deleita en el deleite de su pueblo. Nosotros debemos de deleitarnos en Dios y nosotros debemos de vivir deleitándonos en Dios y deleitar a Dios porque Dios se deleita en nosotros.
No me están escuchando todavía. Todavía no me están escuchando. Eso lo debería, perdón, eso lo deberían aprender todos los hijos de Dios. Todos deberían de saber esto. Esta es una enseñanza que todos los hijos de Dios la deben de tener a flor de labio, que la deben de tener en lo profundo de su corazón, porque es la esencia del cristianismo, hermano. Usted no puede decir que usted es cristiano si no conoce la misericordia de Dios. Por mucho tiempo nos ha machacado que si somos felices. ¿Es feliz usted, hermano? ¿O es usted? Hay dos tipos de personas, los felices y los infelices. ¿Es feliz usted o es infeliz? ¿Cuántos son felices? Aleluya, gloria al Señor. Éramos infelices, éramos miserables, éramos necesitados, pero hoy, hermano, conocemos la misericordia de Dios y somos felices y somos bienaventurados. ¿Sabía usted que Dios es un Dios que se preocupa por usted y por mí? ¿Que Dios es un Dios que se preocupa por nosotros? Amén. Creemos que Él nunca está totalmente complacido si somos felices. Pero la estricta y verdadera enseñanza en la palabra de Dios es que Dios se deleita en el deleite de su pueblo. Siempre su pueblo se deleita en Dios. Por eso usted y yo debemos deleitarnos todos los días, hermano. El que se deleita en Dios es una persona, hermano, que vive en comunión constante con Dios, que vive en relación con Dios, que no tiene una palabra de queja en sus labios porque es feliz. Y esa felicidad que le embarga y esa bienaventuranza que le embarga, hermano, es porque conoce la misericordia de Dios y no le da margen para vivir quejándose. No le da margen para vivir enojándose. No le da margen para vivir peleando. No le da margen para vivir, hermano, todo cascarrabias. Conoce la misericordia de Dios. Vea lo que dice Isaías 63, versos 7 al 9. Desde las misericordias de Jehová haré memoria, de las misericordias de Jehová haré memoria, de las alabanzas de Jehová conforme a todo lo que Jehová nos ha dado y de la grandeza de sus beneficios hacia la casa de Israel, que les ha hecho según sus misericordias y según la multitud de sus piedades. Porque dijo, ciertamente mi pueblo son hijos que no mienten, y fue su Salvador. En su angustia de ellos, él fue angustiado y el ángel de su faz los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. Esa es la misericordia de Dios, hermano. Dios a veces, y hay algo muy interesante. Dios no nos ve como a veces nosotros nos vemos. A veces nosotros nos vemos como si fuéramos los peores, pero Dios nos mira de otra manera. Los que tienen pocos hijos, los que tienen muchos hijos, a todos los hijos los vemos iguales, ¿verdad que sí? A todos los hijos los amamos iguales. A todos los hijos. Alguien preguntó, ¿qué se ama más? ¿Los hijos o los nietos o los bisnietos? Yo no sé cuál sería su respuesta. Yo no sé cuál sería su respuesta. Pero yo tengo la mía. Y algún día nuestros nietos y nuestros bisnietos la van a entender. La experiencia de los hijos es la primera experiencia que como padres tenemos. La experiencia con los nietos es la segunda experiencia que como abuelos tenemos. Y la experiencia de los bisnietos es la tercera experiencia que tenemos como bisabuelos. Dios nos ama a todos por igual. Y a todos sus hijos. Y Dios ama aún a todos, aún a aquellos que todavía no han venido a su redil. Pero Dios nos ama a todos por iguales. Usted puede tener el hijo más malo que pueda. Usted dice, este es el más malo. Y la gente le puede decir, es el hijo más malo, pero usted lo ama. ¿Usted lo ama igual? ¿O no? ¿O no? Todos amamos a nuestros hijos. Hay unos que se portan mejor y otros que no. Hay otros que nos honran y otros que no, pero los amamos igual. Los amamos igual. Así es Dios, hermano. ¿Cuántos no se han portado mal con el Señor?
¿Cuántos no hemos hecho cosas? Pero sin embargo Dios nos ama y nos sigue amando y nos amará siempre. Dios se deleita en el deleite de sus amigos y sufre cuando sus amigos sufren. Él no se deleita en el sufrimiento de sus enemigos. Oye, vuelvo a repetirlo, Dios no se deleita en el sufrimiento de sus enemigos. Ezequiel 33:11, ojo a esta palabra, Ezequiel 33:11. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío. Wow. Sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Dios no se deleita en sus enemigos. Dios quiere que sus enemigos, hermanos, se arrepientan y se vuelvan a Él. Dios nunca menosprecia ni se regocija al ver que alguien sufre, se retuerce en el dolor, en la angustia, en la miseria. Dios no. Si Dios tiene que castigar, no se agrada del castigo. Él no quiere la muerte del impío. Dios no se agrada del castigo, hermano. Cada uno toma su decisión, ¿verdad que sí? Pero Dios no se deleita en eso. Según el Antiguo Testamento, la misericordia de Dios tiene ciertos significados. Según el Antiguo Testamento, quiere decir inclinarse bondadosamente hacia alguien inferior. Eso fue lo que Dios hizo. Sentir piedad por alguien y ser activamente compasivo. Dios es compasivo. Dios se compadece activamente del sufrimiento de los hombres. Y eso debe ser algo para gozarnos, de que Dios se compadece activamente del sufrimiento de los hombres. No crea que Dios no se compadece, hermano. A veces no vemos a Dios de esa manera. Pues una cosa es que Dios sienta compasión a distancia, pero que Dios tenga activamente compasión de las personas es otra cosa. Alguien puede ver algo que sucedió en Israel o allá en otro lado, pobrecitos los niños, pobrecita la gente, a distancia, pero Dios no es así. Dios no se compadece a distancia. Dios está activamente compadeciéndose de nosotros y por eso envió a su Hijo a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Vea lo que dice Éxodo 23 al 25 al respecto. Y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció y tuvo compasión de ellos. Tuvo misericordia de ellos. Ese es el final del segundo capítulo del Éxodo. Pero vemos en el capítulo 3, comienza con la zarza ardiente y sigue con la comisión. Dios llama a Moisés, aleluya, para un propósito por el clamor de sus hijos, que él tuvo compasión y llama a Moisés y le da una comisión para ir a liberar a Israel de Egipto. Esa es la misericordia de Dios. Esa es la compasión de Dios. Amén. Cuando Dios ejerció activamente la compasión sobre este pueblo, hizo 4 cosas. Número 1, oyó los gemidos. Número 2, recordó su pacto. Número 3, miró sus sufrimientos. Y número 4, se compadeció. ¿No cree que hizo lo mismo por nosotros? ¿Cuántos dicen amén? E inmediatamente Dios descendió a ayudarlos. Qué misericordia de Dios. Y yo puedo preguntarles a ustedes, ¿lo merecían? Amén. ¿Lo merecían? ¿Lo merecían? ¿Lo merecían? No lo merecían. Pero sin embargo, Él tuvo misericordia. ¿Merecíamos nosotros que Cristo muriera por nosotros en la cruz del Calvario? ¿Lo merecíamos? No. Pero la misericordia de Dios es grande. Lo mismo ocurre en el Nuevo Testamento.
donde se dice de nuestro Señor Jesús, cuando vio las multitudes, dice, tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, según Marcos 6:34. Y más adelante, cuando tienen hambre, les dice a los discípulos, dale vosotros de comer. Eso se llama compasión. Él, hermano, se compadece de nuestra necesidad. Dios es activamente compasivo. Una gran cantidad de personas son muy misericordiosas cuando están viendo televisión, cuando están viendo alguna cosa, ¿verdad? Pero algunas noticias, pero solamente de ahí no pasa. O sea, tienen una compasión como sustantivo, pero nunca se compadecen el verbo. Hay muchos cristianos que viven con el sustantivo y no con el verbo. O sea, nada más ven las cosas, sienten algo, pero no van a la acción. Hay que ir a la acción. Jesús es verbo y no sustantivo, dijo el cantautor. Y muchos lo viven diferente, al revés. Los cristianos deberían de vivirlo dentro de esa acción, como Jesús, llenos de misericordia por los demás. La compasión de Dios lo conduce a compadecerse activamente. Lo hizo al enviar a Moisés a liberar a los hijos de Israel. Un hecho relativo a la misericordia de Dios es que nunca comenzó a existir. La misericordia de Dios nunca comenzó a existir. Muchos dicen que hay muchas personas que fueron duros de corazón y fueron descuidados, pero comenzaron a ser conmovidos y misericordiosos. La misericordia comenzó a florecer en ellos. Eso le puede suceder a cualquiera, pero Dios no. Dios siempre ha sido misericordioso. Es infinita la misericordia de Dios. Dios no es un Dios de compasión apática, sino activa, dinámica. La misericordia de Dios es simplemente lo que Dios es, increada y eterna. Nunca comenzó a ser, siempre fue. El cielo y la tierra aún no habían sido creados y las estrellas todavía no han sido formadas. Y en ese espacio del cual los hombres ahora hablan, era solamente un pensamiento en la mente de Dios. Dios era tan misericordioso antes como lo es ahora. Amén. Antes de la fundación del mundo, porque Él es misericordia. Y no solo nunca comenzó a ser, sino que además la misericordia de Dios nunca fue más de la que es ahora. La misericordia de Dios nunca ha sido más que ahora. Y la misericordia de Dios nunca será menos que ahora. Por eso, hermano, Dios no cambia. Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Amén. Dios nunca cambia. Su misericordia nunca va a cambiar. No imagine cuando llega el día del juicio, Dios desconectará su misericordia como el sol se oculta. No piense ni por un minuto que la misericordia de Dios dejará de existir. Cuando venga el día del juicio, ahí estará la misericordia. Cuando nos vayamos a la eternidad, ahí seguirá la misericordia. La misericordia de Dios nunca será menos que ahora, porque lo infinito no puede dejar de ser infinito y lo perfecto no puede admitir una imperfección. Amén. Y ese es Dios. Una vez más, nada que ocurra puede incrementar la misericordia de Dios, ni disminuirla, ni alterar la calidad de la misericordia de Dios. Absolutamente nada. Por ejemplo, la cruz de Cristo. Cuando Jesús murió en la cruz, la misericordia de Dios no se volvió mayor. Siempre fue la misma. No podía volverse mayor. ¿Por qué? Porque ya era infinita. Tenemos la rara noción de que Dios está mostrando misericordia porque Jesús murió. No. Jesús es la expresión de la esencia de la misericordia de Dios. No, Jesús murió porque Dios está mostrando su misericordia. Amén. Eso es la muerte de Jesús. Fue la misericordia de Dios la que nos dio el Calvario. No, el Calvario nos dio la misericordia de Dios. Amén. Si Dios no hubiera sido misericordioso, no habría
habido encarnación. No habría nacido Cristo en un pesebre. Ningún hombre hubiera ido a la cruz y ninguna tumba hubiera sido abierta. Es por la misericordia de Dios que pasó todo eso, hermano. Dios tiene suficiente misericordia para abrazar el universo entero en su corazón, y nada que alguien hiciera alguna vez podría disminuir la misericordia de Dios. Absolutamente nada. Ni disminuirla, ni hacerla más grande, porque ya es. Un hombre que puede alejarse y apartarse de la misericordia de Dios, como hizo Israel y como hizo Adán y Eva por tiempo, como han hecho las naciones del mundo y como hicieron Sodoma y Gomorra. Podemos hacer que la misericordia de Dios sea inoperante hacia nosotros por nuestra conducta, ya que somos agentes morales libres. Por eso es que no cambia ni disminuye el poder de la palabra de Dios ni la misericordia de Dios, y no altera la calidad de ella. La intercesión de Cristo a la diestra de Dios nos incrementa la misericordia de Dios hacia su pueblo. Si Dios no fuera misericordioso, no habría intercesión de Cristo a la diestra de Dios. Él es nuestro sumo sacerdote que está intercediendo por nosotros día y noche por la misericordia de Dios. Es imposible que la mediación de Jesús a la diestra del Padre haga que la misericordia de Dios sea más de la que es ahora. Amén. Dios es misericordia. Ningún atributo de Dios es mayor que otro. Todos los atributos de Dios son iguales. Como decía, son la esencia de Dios. Eso es lo que creemos. Pero como todos los atributos de Dios son simples de Dios, es imposible algo de Dios pueda ser mayor que otra cosa de Dios. Es la buena teología. Usted no puede rebatir esa verdad. Eso es así y nadie lo puede cambiar. Sin embargo, hay atributos de Dios que pueden necesitarse más en diferentes ocasiones que otros. Por ejemplo, cuando el buen samaritano pasó y vio al individuo que había sido golpeado por los ladrones, yaciendo allí, el atributo que más necesitaba en ese momento, ese hombre, ¿qué era? La misericordia. Todo el mundo pasaba y lo veía ahí, todo el mundo pasaba y no le hacía caso. Pasaban los sacerdotes, pasaban los levitas, pasaban los hermanitos para la iglesia y nadie lo volvió a ver. Pero aquel hombre pasó y tuvo misericordia. Y Jesús usa una frase: vayan y aprendan qué quiere decir misericordia. Yo creo que la iglesia de hoy necesita aprender qué es misericordia o qué es la misericordia de Dios. Amén. Y si el buen samaritano descendió de su cabalgadura y acercándose se compadeció de él, eso era lo que él necesitaba en ese momento. Amén. Y por eso es que la misericordia de Dios es tan maravillosa para un pecador que viene al hogar, que quiere escribir sobre ella y hablar de ella siempre, hermano. Eso es un tema que nosotros deberíamos de estar hablando siempre. Lo que nosotros éramos, los miserables, los pecadores, los inmundos, los necios, los viles, los menospreciados, los insensatos. Esto era lo que éramos. Pero hoy le podríamos decir a la gente, pero que por la misericordia de Dios, hoy somos lo que somos, como dice Pablo. Aleluya. Somos hijos de Dios, con destino al cielo, a la patria celestial. Así es que, hermano, no se me complique la vida. Viva feliz, hermano, viva contento, viva gozoso, porque la misericordia de Dios nos sostiene. Nosotros cantamos sublime gracia del Señor y está bien. Y sin embargo, la gracia de Dios no es mayor que la justicia de Dios, a la santidad de Dios. Sublime gracia. Está bien, se puede cantar, pero no es mayor, hermano, que la justicia o la santidad de Dios. Pero para las personas como usted y yo, ella es lo que necesitamos más desesperadamente. Amén. No es Dios quien es diferente. Somos nosotros.
Nosotros sí somos diferentes, Dios no. Usted puede ir al cielo y decirle a un ángel, imagínese usted llegar al cielo y decirle a un ángel, ¿no es maravillosa la misericordia de Dios? ¿Qué cree? ¿Cómo creen ustedes cómo creen ustedes que reaccionaría el ángel? ¿Qué pensarían ustedes? Si usted llega al cielo y usted le diga a un ángel, la misericordia de Dios es maravillosa, ¿qué le diría el ángel? ¿Cómo reaccionaría el ángel? ¿Ah? No la entendería. No sé de qué me está hablando. No sé de qué me estás hablando. Hermano, ¿qué nos dice eso? Que nosotros somos más privilegiados que los ángeles, porque nosotros sí conocemos la misericordia de Dios. Aleluya. Eso es para gozarse así como se goza. Eso es para llenarse de gozo y de alegría. Aleluya. Él sabrá que sí, pero no la comprenderá como nosotros la comprendemos. Charles Finney, un hombre de Dios tremendo, lo dijo en un pequeño gran himno. Estas criaturas que rodean el trono nunca, nunca han conocido un mundo pecaminoso como este. Por eso es que no conocen la misericordia de Dios. No la entienden. Ellos no pueden apreciar el amor y la misericordia de Dios como nosotros. Ellos hablan de la santidad, del juicio y de la justicia de Dios. Y le cantan a Él, tus juicios son justos, según Apocalipsis 16:7. Porque nunca han conocido el pecado, por lo tanto, no necesitan la misericordia de Dios como usted y como yo. Nosotros sí la necesitamos, por eso es que nuevas son cada mañana. Nuevas son cada mañana. Dios es igual a sí mismo siempre. Pero cuando usted, pero cuando usted está en problemas, usted necesita de ciertos atributos más que otros y están a la disponibilidad de nosotros. Cuando usted va donde el médico, usted necesita la compasión del médico. A veces vamos al médico y vamos asustados. ¿Qué nos va a decir? ¿Cuál van a ser los resultados del examen? Uy, qué miedo. Uy, ¿o qué me van a hacer? ¿O cómo me van a poner? Vamos, va temoroso. Y si nos van a punzar, peor, ¿verdad? Que sí hay algunos que tiemblan y se ponen de todos colores. ¿Y qué es lo que necesitamos? Compasión de ese médico. Algunos no son tan compasivos, ¿verdad que no? Pero necesitamos la compasión. Otro punto importante es la operación de la misericordia de Dios. El juicio de Dios es la justicia de Dios confrontando la injusticia moral y la iniquidad. Cuando la justicia ve la iniquidad, cae el juicio. Esa es la justicia de Dios. Y así opera la misericordia de Dios. Como decía al principio, no lo entiendo, pero lo creo. La misericordia de Dios es la bondad de Dios confrontando la culpa y el sufrimiento humano. Cuando la bondad de Dios confronta la culpa y el sufrimiento humano, Dios escucha, Dios oye, y el balido del cordero llega a su oído, y el balido del niño gritando llega a su corazón, y el clamor de Israel hasta su trono llega. Igual manera hoy en día, hermano, la bondad de Dios está confrontando el sufrimiento y la culpa humana, y eso es misericordia. Amén. Todos los hombres son Oiga, qué linda esta frase, hermano, me gustó. Todos los hombres son destinatarios de la misericordia de Dios. Vuelvo a repetirlo, apúntelo, póngalo en Facebook. Todos los hombres son destinatarios de la misericordia de Dios. Amén. Todos, 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 todos. No piense ni por un minuto que cuando usted se arrepintió y volvió desde el corral de los cerdos a la casa del Padre, fue cuando la misericordia de Dios comenzó a operar. No, hermano. La misericordia de Dios había estado esperando por usted todo el tiempo. Vuelvo a repetirlo. La misericordia de Dios había estado esperando por usted todo el tiempo.
No empezó cuando usted llegó, se arrepintió. ¿Qué dice Lamentaciones 3:22? Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca desmayaron o decayeron sus misericordias, nunca. Si no es por la misericordia del Señor, ya hubiésemos sido consumidos. Oiga, hermano, yo ahora que pasó la pandemia y que muchos siervos de Dios y muchos cristianos murieron, y algunos pensarán, y algunos dudarán, y algunos sacarán pecho, ay, yo tuve más fe, y por eso es que no, hermano. Sí, los que partieron con el Señor fue por la misericordia de Dios, y los que quedamos hoy es por la misericordia de Dios. Amén. Aleluya. Dele el aplauso al Señor. Esto es para gozarse. Por tanto, recuerde que si uno hubiera tenido todo el tiempo la misericordia de Dios compadeciéndose, reteniendo el juicio, usted habría perecido, hace mucho tiempo. Si Dios no hubiera tenido misericordia, ya no estuviéramos aquí, hermano. El dictador cruel es destinatario de la misericordia de Dios. El asesino malvado es destinatario de la misericordia de Dios. El hombre más perverso y más malo que usted pueda conocer es destinatario de la misericordia de Dios. Pero nosotros no, hermano, nosotros no, ese hay que matarlo, ese hay que enviarlo a la silla eléctrica, ese hay que colgarlo, ese hay que desaparecerlo. Le aplicamos la pena de muerte nosotros. No conocemos, cuando pensamos eso, no conocemos la misericordia de Dios. Y el corazón más entenebrecido que yace en la más baja miseria en el campo es destinatario de la misericordia de Dios. Todos los hombres son destinatarios de la misericordia de Dios. Esos muchachos que están ahí en las drogas, esos muchachos que ustedes encuentran tirados, a veces uno va caminando temprano, hermano, en las 5 y resto de la mañana, 4 y resto de la mañana, allá por San José, y usted los ve tirados ahí, hermano, son destinatarios de la misericordia de Dios. Esos que están ahí, uno pasa por algún lugar y los ve drogando, son destinatarios de la misericordia de Dios. Todos igual que nosotros. Eso no significa que serán salvos o convertidos y finalmente alcanzarán el cielo, pero significa que Dios está retrasando su justicia porque está teniendo misericordia. Está esperando por causa de un Salvador que murió. Esa es la misericordia de Dios. Todos nosotros somos destinatarios de la misericordia de Dios. Usted puede preguntar, cuando soy perdonado, purificado y liberado, ¿no es eso la misericordia de Dios? ¿No es la misericordia de Dios que actúa en usted? ¿No es la misericordia de Dios que actúa en usted, que hoy es lo que antes usted no era? Es la misericordia de Dios. ¿Cómo no amar la misericordia de Dios, hermano? Seguro eso es la misericordia de Dios para usted. Pero todo el tiempo todo el tiempo en que usted estuvo pecando contra Él siguió teniendo compasión por usted, misericordia por usted. Amén. El Señor, no queriendo que ninguno perezca, dice 1 Pedro 3:9, Dios no quiere que nadie perezca. Romanos 2:4 dice, o menospreciar las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad. A veces se desprecia la riqueza, la benignidad de Dios, la paciencia de Dios, la longanimidad de Dios. Dios es bueno, bondadoso, misericordioso, benigno. Él está esperando. Dios podría tomar este mundo y apretarlo en su mano como un niño toma un huevo, lo aprieta y lo despedaza todo y destruirlo completamente para siempre, si no fuera porque es un Dios misericordioso. Por eso es que estamos aquí. Él ve nuestras lágrimas y oye nuestros gemidos con todo amor y misericordia. Él es consciente de todos nuestros sufrimientos aquí abajo. Él se duele, Él se compadece.
Yo no sé qué pasó exactamente en la cruz. Sé que murió un hombre llamado Jesús. Pero exactamente lo que ocurrió ahí, hermano, no lo entiendo, no sé. Sé que murió por mí, pero no sé exactamente qué es lo que pasó. Dios, el Todopoderoso, Hacedor, murió por el pecado del hombre, la criatura. ¿Por qué? A ese no lo entiendo. Sé que Dios le dio la espalda a ese hombre santo, santo, santo. Sé que el enemigo y el espíritu, sé que él entregó, perdón, el espíritu y murió. Sé que en el cielo está registrada la expiación por toda la humanidad. Sé esto y todavía no sé por qué. Y no sé lo que ocurrió. ¿Lo sabe usted? Lo podemos saber aquí desde una mente razonable, desde una perspectiva humana, como muchos lo saben, pero todavía no son salvos, porque no han entendido que lo hizo por la misericordia de Dios. Solamente sé que en la infinita bondad de Dios y en su infinita sabiduría, Él elaboró un plan por medio del cual la segunda persona de la Trinidad, encarnada como un hombre, pudo morir a fin de que pudiera satisfacer la justicia, mientras la misericordia de Dios rescataba al hombre por quien Él murió. La justicia de Dios. Lo que Jesús sufrió en la cruz del Calvario estaba sufriendo o satisfaciendo, la justicia de Dios. Y la justicia de Dios que estaba siendo satisfecha en Cristo hacia Dios expresa la misericordia que el hombre necesitaba cuando Cristo murió. Eso es súper maravilloso. Esa es teología cristiana. Esa es la verdadera teología cristiana. Dios sufre por nosotros. Dios se compadece por nosotros. Isaías 63:9. En toda angustia de ellos, Él fue angustiado. Dios sufre por nosotros. ¿Qué misericordia más grande? La de Dios. Hay una historia de un hombre que tenía una hija solamente y él estaba en ese tiempo, había un hambre bastante dura, una miseria, una ruina. Él estaba igual y él llega con su hija a un lugar para que la atiendan y le den comida y resulta que había una ley, un reglamento que decía que no se le podía dar comida si no era huérfana. Si el niño o la niña no eran huérfanos, no se les atendía. Y este hombre la llevó e insistió para que la atendieran y no la atendieron. Cuando él preguntó, pero no podemos. ¿Y cómo la pueden atender? Ella tiene que ser huérfana, si no, no la atendemos. Y él abrazó a su niña, le dio un beso, se despidió. ¿Tiene que ser huérfana para que la atiendan? Sí. Él se fue y se quitó la vida. Y así la niña quedaba huérfana y así la podían atender y salvarle la vida. Jesús no se fue y se suicidó. Él se entregó por nosotros, porque éramos huérfanos, necesitados, angustiados, miserables por su misericordia. Amén. Voy terminando. La cercanía de la misericordia de Dios. Dice el Salmo 103:13, como el Padre se compadece de los hijos. Vuelvo a repetirlo, como el Padre se compadece de los hijos. Así nuestro Padre Celestial se compadece por nosotros. Él dijo, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, dice Marcos 9:31. Pero dijo, Señor,
En ninguna manera te acontezca. Mateo 16, 22. La misericordia de Dios no puede ser detenida por nada ni por nadie. Jesús dijo realmente, si no lo hago, no vivirás. Si no me entrego, no vivirás. Esa es misericordia. Esa es la misericordia de Dios. ¿Y cuál es nuestra respuesta a la misericordia de Dios? Nosotros los que hemos recibido misericordia debemos demostrar misericordia. Debemos de orar que Dios nos ayude a mostrar misericordia. No podemos decir que Dios es lleno de misericordia, que Dios es misericordioso y que nosotros tenemos la misericordia de Dios y no la mostramos. Si la recibimos, tenemos que mostrarla. ¿Qué vamos a hacer con la misericordia de Dios? Mostrarla. La misericordia de Dios solamente viene por la expiación de Cristo en la cruz del Calvario. La misericordia solo puede operar hacia nosotros a causa de esa expiación. Pero la expiación ya ha sido hecha. Hay un himno escrito respecto al libro de los Hebreos que dice: en lo alto donde se halla el templo celestial, la casa de Dios no hecha de manos, el gran sumo sacerdote se viste de nuestra naturaleza, aparece el guardián de la humanidad. Aunque ya ascendió a lo alto, se inclina a la tierra con ojos de hermano, partícipe del hombre humano, conoce la fragilidad de nuestro cuerpo. Nuestro compañero en el sufrimiento conserva familiaridad con nuestros pesares. Y todavía recuerda en los cielos sus lágrimas, sufrimientos y gritos. En cada punzada que desgarra el corazón, el varón de dolores tiene parte. Se compadece de nuestra pena y el que sufre envía alivio. Confiadamente, pues, el trono, traigamos todos nuestros pesares, pidiendo auxilio al poder celestial para que nos ayude en el día malo. Esa es la misericordia de Dios. Qué maravilloso es esto. Nuestro gran sumo sacerdote, quien es el guardián del hombre, se viste de nuestra naturaleza ante el trono de Dios. Si usted hubiera subido allí al trono de Dios y Dios le permitiera mirar, aunque no sé cómo podría mirar esa imponente visión, habría criaturas que usted no puede identificar. Habría criaturas extrañas allá delante del trono, seres con 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Imagínense qué visión. No tenga lástima de sí mismo. No tema contarle a Dios todos sus problemas. Él sabe todo acerca de sus problemas. Nadie sabe el problema que he visto, pero hay alguien que lo sabe y que lo sabe bien. ¿Cuál es tu problema? ¿Por qué circunstancia está pasando? Tal vez nadie se lo sabe. Tal vez usted no se lo ha contado a nadie, pero hay alguien que sí lo sabe. Amén. Él es nuestro compañero en el sufrimiento. Sigue estando familiarizado con nuestros dolores y en los cielos sigue recordando sus lágrimas, sus sufrimientos, sus gritos, aunque ahora está a la diestra del Padre Todopoderoso, sentado, coronado en gloria, aguardando, por supuesto, ese gran día de la coronación que todavía está por venir. Pero aunque está allí y aunque claman a su alrededor, digno es el Cordero. Él no nos ha olvidado. Él no ha olvidado los clavos de sus manos, las lágrimas, los sufrimientos y los gritos. Todo por usted y por mí, por su misericordia. Termino. Él sabe todo sobre usted. Él sabe todo sobre mí. Él sabe cuánto detesta el médico dar una mala noticia. Él lo sabe. Él lo sabe. Confiadamente, pues, podemos entrar al trono de la gracia. Traigamos todos nuestros pesares, pidiendo el alivio del poder celestial que nos ayude en el día malo. La misericordia de Dios, apunte esa palabra, la misericordia de Dios es un océano divino,
un torrente infinito e insondable. Sumerjámonos en la misericordia de Dios y conozcámosla. Espero que usted crea esto, porque va a necesitarlo desesperadamente. Esta misericordia, si aún no la tiene, la misericordia de Cristo, la misericordia de Dios en Cristo. Esa es la expresión máxima de la misericordia de Dios, lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Y si usted no la conoce, y usted que nos sigue por este medio, no la conoce, hoy es un buen día para que pueda conocerla y experimentar la misericordia del Señor. Amén. Pónganse de pie.